Buenos días. En esta ocasión vamos a tratar como de dar la corrección del taller sobre el texto, la desobediencia al derecho y el imperativo de la disidencia, ¿vale? Estas correcciones tienen por objetivo, pues, que las siguientes partes del informe ya, digamos, las desarrollen con base en una comprensión, sí, más cercana, pues, a lo correcto de lo que de pronto plantearon como respuestas en sus talleres, ¿no? Lo que ustedes plantearon en el taller, pues tendrá una nota, ¿no? Digamos, ya eso quedará así, pero pues la idea es que si usted en la explicación o en la corrección encuentra bastante distancia con respecto a lo que usted respondió, pues más bien tenga en cuenta la corrección. Listo, entonces vamos como a hacer la primera. Vamos a avanzar en la primera pregunta, ¿no? Básicamente es explicar en qué consiste el problema de los límites de la obediencia jurídica, ¿listo? Entonces, digamos, pues eso se plantea al principio cuando el autor, ¿sí? Del texto, que es eh, Javier Muguerza, pues trata de contextualizar de qué es lo que él va a hablar, ¿listo? Entonces, digamos, aquí hay como una discusión, un debate académico entre dos autores, ¿no? González Vicen y Elías Díaz, ¿listo? Y ellos están discutiendo acerca de un tema que en la filosofía práctica, eh, es decir, uno podría decir cuando hablamos de filosofía práctica, eh, temas que se relacionan con la comprensión de la acción humana, el comportamiento humano. Y entonces, digamos, ahí se articulan conceptos tan importantes como pues de la libertad, eh, que digamos, nos acercamos a eso en el anterior texto, ¿no? Y entonces hablamos de ética, hablamos de moral. Estamos, digamos, en el contexto de la filosofía práctica. Eh, pero no solo de ética y de moral, digamos, otras disciplinas del saber como la pedagogía, sí, el derecho, ¿no? Tienen que ver con esto. ¿Listo? Pues entonces acá el punto es el siguiente, ¿no? El derecho, pues es el saber jurídico, ¿no? Las sociedades se organizan socialmente eh, con base en el reconocimiento de un sistema jurídico, ¿no? Y la finalidad, digamos, de un sistema jurídico es precisamente lo que acá plantean, ¿no? Y es el aseguramiento de las relaciones sociales. ¿Y qué significa el aseguramiento de las relaciones sociales? Que la manera como los individuos que integran esa sociedad se relacionan sea beneficiosa precisamente para que se conserve pues esa sociedad, ¿no? Entonces el derecho, ¿sí? Mediante el sistema jurídico, es decir, el conjunto de las leyes, tienen como propósito establecer un orden, ¿no? Que todos los que integran esa sociedad pues deberían respetar, ¿sí? En el texto pasado se explicaba el tema pues, del contrato social, ¿no? Digamos que finalmente eso es lo que se produce como de ese supuesto teórico que es el que propone el contractualismo, ¿no? Y es que se crea un sistema jurídico, un conjunto de leyes que todos respetan, vale, listo. Entonces acá hablábamos de que, o lo que plantea el problema es de la obligatoriedad de la obediencia, de lo que pues se plantea en un sistema jurídico, ¿sí? Puntualmente, de lo que se trata el problema es de pensar, de reflexionar
si en todos los casos debemos obedecer el derecho, ¿sí? El derecho tiene esta finalidad. La pregunta es si lo legal que contiene o se expresa en las leyes de un sistema jurídico es obligatorio en todos los casos. Entonces, digamos acá este autor, González Vicent, plantea que no, ¿sí? Digamos que vamos a hacer como lectura de esta partecita. Dice, el derecho no puede crear obligaciones, porque el concepto de obligación y el de un imperativo precedente de una voluntad ajena y revestida de coacción son términos contradictorios. Entonces, digamos, la clave aquí está en, en el concepto, o sea, el concepto de obligación y el de un imperativo precedente. Precedente es anterior a una voluntad ajena. La voluntad ajena es, digamos, la que se representa en el derecho y en el sistema jurídico, ¿sí? Y esa voluntad es ajena ¿a qué? A lo que es precedente ella misma, a lo que sí es obligante y a lo que sí plantea un imperativo, ¿no? Que es lo que más adelante pues se identifica acá, eh, digamos, ¿dónde está acá la contradicción? Vale, acá está. Esa voluntad ajena, ¿sí? Que se representa en el derecho es ajena a la autonomía del individuo, ¿sí? A la libertad. Entonces, lo que genera obligación, ¿sí? Digamos acá, según pues estamos intentando comprender el debate, lo que es realmente obligante, ¿sí? En el contexto pues de esta visión ética es la autonomía del individuo, la libertad del individuo. Entonces, eh, estamos obligados a obedecer el derecho cuando podría suceder que sea contradictorio lo que la ley plantea con nuestra autonomía, con nuestra libertad. Entonces acá, si el derecho no contradice el mundo, bueno, dice acá el autor, un fundamento que solo puede serlo en el pleno sentido de la palabra si el derecho no contradice el mundo autónomo de los imperativos éticos. Cuando acá habla de fundamento se refiere a que se justifique que obedezcamos la ley. Pero entonces, eso se justifica si y solo si no, eso que la ley plantea no contradice nuestra autonomía, ¿vale? Eso es lo que quiere decir. Entonces, digamos, como para resumir, ¿en qué consiste el debate? Vamos a leer la pregunta otra vez. Explica en qué consiste el problema de los límites de la obediencia jurídica, ¿vale? ¿En qué consiste eh, el problema de los límites de la obediencia jurídica? Entonces, el derecho es una autoridad que en teoría todos debemos obedecer. ¿Debemos obedecerla de manera absoluta o existen unos límites que en cierto sentido hacen que sea más bien parcial y condicionada esa obediencia al derecho? Si es así, ¿cuál es ese límite? Entonces el autor plantea pues precisamente lo que se plantea en el liberalismo, ¿no? La libertad y la autonomía pues del individuo. El derecho hay que obedecerlo a pesar de que las leyes que lo constituyen, pues en el sistema jurídico que se expresa, sean contradictorias con nuestra autonomía y nuestra libertad. Digamos, esa es como una forma de plantearlo. ¿Listo? En eso consiste pues básicamente el problema. Continuando con la corrección del taller sobre el principio de disidencia, pues vamos al segundo punto, ¿vale? ¿Cuáles son las tesis que se discuten en el debate entre González Vicent y Elías Díaz y en qué consiste el desacuerdo de Javier Muguerza con Elías Díaz? Listo, ese sería pues
que vamos acá a plantear. Pues ya pasamos a la primera, ya pasamos la primera solución, ¿vale? Hay que retomar que el, pues el debate confronta la relación o trata de pensar la relación entre la ética y el derecho. ¿Listo? Y se había planteado pues que la cuestión es como pensar si la obediencia al derecho, es decir, al sistema jurídico, es absoluta, ¿sí? Si digamos no tiene ningún tipo de excepción o limitación, ¿no? Y entonces lo que se plantea en el debate es que precisamente sí lo tiene y, y que pues esa limitación reside o se fundamenta o se sustenta en la, en la ética, ¿no? Entonces, digamos que en ese punto es como importante hacer una claridad, ¿no? Y es lo siguiente. Eh, distinguir, pues, que es distinguir la ética de la moral, ¿listo? Como para comprender un poquito en qué sentido tiene fortaleza el argumento de González dice, ¿no? Por un lado, la ética, pues es una disciplina de la filosofía, ¿vale? Listo. Y entonces, como es una disciplina de la filosofía, la ética exige, digamos, un proceso de análisis y reflexión. Listo. Esa reflexión y ese análisis de la ética, ¿sobre qué lo realiza? Lo realiza, podríamos decir, que sobre la moral, ¿no? Entonces, la moral, así como la ética, son saberes o son discursos que se ocupan de la acción humana o tienen como referente la acción humana, ¿no? La acción humana no se refiere como al actuar mecánico, sino a la acción intencional, a la acción voluntaria, a la acción que se sigue de la toma de decisiones que antecede y que produce el comportamiento. El comportamiento, ¿listo? Entonces no es la acción, digamos, fortuita eh, relativa, no sé, a la motricidad humana, sino, digamos, la acción intencionada. ¿Listo? Entonces, en el contexto de la acción, nosotros, eh, como pues como comunidad humana, apreciamos, ¿sí? O valoramos los modos de actuar de forma distinta, ¿no? Entonces, digamos, se han producido históricamente pues unas categorías morales, unas categorías éticas, por ejemplo, la categoría de bien y la categoría de mal, ¿no? Y entonces, digamos, el concepto de mal, pues, expresa cierta censura con respecto a ciertos tipos de comportamientos y el concepto de bien, lo contrario, ¿no? Decimos que una acción es buena porque pues es conveniente realizarla, autorrealizarla y es apropiado realizarla. Lo que es bueno y es malo varía. Y entonces aquí, digamos, podemos como tratar de pensar ¿la qué? La distinción entre ética y moral, ¿no? La moral, ¿sí? Digamos, se refiere a la acción concreta en el sentido de que está inscrita o esta se realiza en el contexto pues de unas costumbres, de unas tradiciones, ¿sí? O de unos hábitos establecidos.
Entonces, digamos, usted es cristiano, entonces usted se comporta conforme a la educación que pues le han transmitido sus padres en el contexto de esa religión. Entonces, como usted se comporta es con base en los preceptos o en el modo de vida cristiano. Entonces, hablamos de una moral cristiana. Esa es concreta, pero, bueno, en el contexto pues de lo cristiano hay una concepción acerca de lo que es bueno y una concepción acerca de lo que es malo, que se expresa pues en esos costumbres, tradiciones y hábitos que se reconocen. Pero también habrá una moral musulmana, pero también habrá, digamos, podríamos decir, una moral laica. En fin, se refieren como a códigos de conducta puntuales, concretos, específicos. ¿Listo? Y que usted lo realiza motivado, pues porque pues pertenece como a la tradición que respetan esas costumbres, esos hábitos. ¿Listo? En cambio, la ética, como es una disciplina filosófica, pues tiene una pretensión eh, no de reproducir o una moral específica, sino de entender el fenómeno de lo moral mismo. Y entonces la ética aborda los conceptos de bien y los conceptos de mal, no desde la perspectiva de una moral, sino desde una perspectiva, digamos, más global y tratar de comprender, por ejemplo, eh, lo esencial, ¿sí? Lo esencial que coexiste en la manera como distintas morales entienden, por ejemplo, el bien, o lo esencial que permanece invariable en lo que distintas morales eh, comprenden como el mal, ¿sí? Entonces, por eso la ética trata de buscar, sí, digamos así, o su fortaleza reside eh, en el planteamiento, identificación o postulación de principios y convicciones. ¿Listo? Entonces, digamos, acá decíamos que en lo moral pues son las costumbres y los motivos que se articulan a ellas. Pero un principio, eh, digamos, se produce luego de un ejercicio, ¿no? De la razón, luego de una reflexión de la razón, de un análisis. Y las convicciones son el efecto, ¿sí? Eh, digámoslo en este sentido, el ejemplo veritativo, eh, que se sigue pues del reconocimiento de un principio. ¿No? Usted está convencido de algo porque usted en cierto sentido entiende o comprende las razones que sustentan ese algo, ¿no? Digamos en el contexto de la religión cristiana, si a usted le dicen no, que usted debe mantenerse virgen hasta el matrimonio, usted no debe fornicar, y entonces a usted le dicen, usted pregunta por la razón de eso, venga, pero eso va en contra de los instintos naturales. La razón es pues porque está establecido allí como un mandamiento y digamos como tal eso no se cuestiona, se plantea como absoluto, no se reflexiona sobre eso, simplemente pues hay que hacerlo porque así está escrito. Entonces, a partir de esta distinción, eh, eh, uno comprende mejor de pronto el planteamiento de las dos tesis, ¿no? Entonces, la tesis de, ¿de qué? González Vicen es precisamente la que se plantea acá. Vamos a subrayarla con azulito, ¿sí? Básicamente aquí no hay fundamento ético para la obediencia del derecho. Ese es, digamos, puntualmente, no hay fundamento ético para la obediencia del derecho. Es decir, desde la reflexión ética y las concepciones que tenemos acerca de lo que es bueno y malo para el individuo, no existe
razón absoluta e indubitable acerca, que respalde que siempre en todas las circunstancias hay que obedecer el derecho, ¿no? Y esa tesis tiene una contraparte, que sí hay un fundamento ético absoluto para su desobediencia. ¿Listo? Entonces, ese es, digamos, lo que defiende González, ¿no? El otro autor, que es Elías Díaz, ¿sí? Plantea lo siguiente, ¿no? Sería como la antítesis, una tesis que plantea un desacuerdo con respecto a la tesis de González Vicen. Para no enredarnos, digamos que la de González Vicen es la tesis 1 y la de Díaz es la tesis 2. ¿Listo? Entonces, si notan, aquí subrayo, resalto puede. ¿Sí? Entonces, el autor, Díaz, dice que puede haber un fundamento ético absoluto para su desobediencia. Cuando él dice puede, digamos que ya es diferente a lo que plantea en la tesis 1 el autor, que dice hay, ¿no? Ya digamos, de una seguridad acerca de la identificación de ese principio ético se pasa a una posibilidad. Entonces, de una afirmación que plantea como cierta fortaleza, porque pues dice que sí lo hay, pasamos a una que plantea más bien con el uso de él puede, sí, una contingencia, ¿cómo así? Que ese fundamento ético para desobedecer el derecho podría ser o no, sí, contingencia pues es, digamos, se refiere a eso, a posibilidad, y la posibilidad pues puede orientarse con respecto a la identificación de ese principio ético o no, ¿listo? Y digamos que la tesis de Díaz continúa, ¿sí? Con una segunda parte, porque si puede haber un fundamento ético absoluto para desobedecer el derecho, puede haberlo para obedecer el derecho. Es decir, es tan válido lo uno como lo otro. ¿Listo? Esas serían como las dos tesis que se plantean, ¿no? Luego hay una argumentación, ¿sí? Pues yo creo que pues vamos a explicar esa argumentación, ¿no? Díaz dice que pues acá en esta parte, si la conciencia individual puede fundamentar la desobediencia al derecho, la misma razón hay para que fundamente éticamente su obediencia, ¿sí? Entonces el autor Díaz, que es el que defiende la tesis 2, propone como una simetría, ¿no? Si usted puede identificar un fundamento ético para lo uno, pues lo puede, para uno es la obediencia al derecho, lo puede encontrar para lo otro, ¿sí? Para su desobediencia, pero eso parte de su comprensión acerca de lo que es el derecho, ¿listo? Entonces acá Díaz dice que el derecho, pues, en un sistema jurídico es un intento de aunar criterios éticos individuales, o sea, aunar es como agrupar, ¿no? El derecho agrupa, un sistema jurídico agrupa criterios éticos individuales expresados socialmente como soberanía popular y regla de la mayoría, y regla de las mayorías. Algo así como que digamos que este círculo representa a la sociedad, ¿no? Digamos acá están como los que pertenecemos a esa sociedad, y obviamente pues cada individuo tiene unas formas éticas o unas convicciones éticas, ¿no? Pero entonces, cuando él dice que esos criterios éticos individuales, los que tiene cada uno en el derecho, se expresan, ¿sí? Pero digamos no todos, sino en cierto sentido los que son recogidos por la soberanía popular mediante la regla de
las mayorías. Pero no dejan de ser, digamos, como los criterios éticos individuales de un conjunto. Y digamos que los que dicen que no obedecen el derecho, pues en cierto sentido eh, también lo hacen porque sus criterios éticos individuales se expresan en este caso contrario como desobediencia. Entonces es como si era lo mismo, como si no hubiera una razón distinta a, perdón, como si todo principio ético valiera lo mismo, ¿sí? Pero entonces, ¿cuál es el que hay que privilegiar? Pues el de las mayorías, ¿no? Y digamos en el taller uno vimos que digamos el soberano, incluso el soberano está limitado por el respeto a la libertad pues del individuo, no importa que ese individuo pertenezca como a una minoría, ¿no? Digamos que ahí está como la argumentación de Díaz, ¿sí? De todas formas, eh, González Vicens tiene otra interpretación del derecho, ¿sí? Digamos, el argumento en contra del argumento que ofrece Díaz sería este, que el derecho es un instrumento eh, que pretende revestir de validez y obligatoriedad no solo para la clase cuyos intereses se presentan, sino para toda la sociedad. El derecho es un instrumento de dominación, ¿no? Y digamos que pues eso digamos, hay un autor que se llama Walter Benjamin, ¿sí? En un librito que se llama, creo que se llama eh, una crítica a la violencia o crítica a la violencia, en el que, digamos, plantea esa argumentación, ¿no? Se llama Para una crítica a la violencia, ¿sí? En ese texto, pues el autor plantea pues que la violencia no es, digamos, solo física, sino que las formas de violencia se encarnan también a nivel formal, ¿sí? Incluso simbólico en la cultura o en un sistema jurídico, pero pues ese no es el tema, ¿sí? En ese orden de ideas, el derecho, así sea expresión de una mayoría, ¿de cuál mayoría? Pues de aquellos que logran eh, legislar, ¿sí? En beneficio de sus intereses. Que eso sea así no quiere decir que sea válido para toda la sociedad en todo momento, ¿sí? Digamos, ese es el argumento, ¿no? Pero pues la otra parte de la pregunta era, ¿cuál es el desacuerdo de Muggers, el autor del artículo, eh, con Díaz, ¿no? Entonces, digamos acá para no dar más largas, sería lo siguiente. Andamos acá en la página, perdón, 286, ¿no? Dice, mi fundamental desacuerdo con Díaz, o sea, eso es lo que Muguerza dice. Eh, mi fundamental desacuerdo con Díaz, eh, aunque no diría que se trate de una proposición tautológica, por el contrario, creo que los hechos la desmienten. Considero que la proposición de si la conciencia individual puede fundamentar la desobediencia al derecho, la misma razón hay para que fundamente su obediencia descansa en una postulación de falsa simetría. Es decir, no es lo mismo afirmar eh, que uno puede desobedecer el derecho por razones éticas que afirmar que uno debe obedecer el derecho por razones éticas. ¿Listo? Y entonces, esa es la tesis
de Muguerza, ¿no? El desacuerdo. Y el argumento que Muguerza da es este, ¿no? Es una crítica al argumento que da Díaz. El argumento que Muguerza da es el siguiente. Eh, eh, Díaz argumenta que el derecho expresa, digamos, como que un conjunto de principios individuales que existen socialmente, ¿sí? Y que, y que eso fundamenta que hay que obedecer al derecho. Pero no es lo mismo cuando se da la desobediencia o cuando se intenta eh, fundamentar la desobediencia a partir de un principio ético, ¿sí? Entonces dice, habría que saber ver que la obediencia al derecho presupone una vinculación de la conciencia individual con otras conciencias individuales, es decir, lo que les acabo de decir. Eh, la obediencia supone que un grupo de conciencias individuales tienen en común eh, cierta valoración ética, ¿sí? Digamos que hay una coincidencia, hay una vinculación entre esas conciencias individuales que los orientan a obedecer el derecho. Pero cuando se trata de la desobediencia, no se trata de propiamente de una vinculación, sino más bien, dice el autor, que lo que hay es una desvinculación. Es decir, el que desobedece se aleja de eh, ese conjunto o esa coincidencia entre las conciencias que tienen en común, pues, esa visión acerca de la obediencia del derecho, ¿no? Entonces acá dice, más bien, entraña más bien la desvinculación de la voluntad del individuo respecto a la voluntad colectiva, ¿sí? Cuando hay una crítica acerca del respeto a la ley, a obedecer la ley, pues no se presenta básicamente porque no hay, digamos, un consentimiento acerca de si esa ley que está en un sistema jurídico es justa o no es justa, si es éticamente aceptable o no es éticamente aceptable, ¿no? Entonces, básicamente ese es como el argumento ¿de qué? De, de Muguerza, ¿no? Entonces, digamos, en resumen, la tesis de González Vicen es que existe, mejor dicho, hay un principio ético que fundamenta la desobediencia al derecho. La tesis de eh, Díaz es que podría haberlo, pero si lo hay, entonces también hay un fundamento ético basado en la conciencia individual que puede sustentar la obediencia al derecho, ¿sí? Y el desacuerdo de Muguerza con Díaz es que no es lo mismo sustentar a partir de la ética la obediencia al derecho que la desobediencia al derecho. ¿Listo? Eh, Creería que eso. La tercera, ¿no? Vamos con la tercera. Eh, Básicamente es explicar un concepto que aparece allí y digamos no va a ser tan extensa, ¿no? La doctrina de los intereses generalizables. ¿Listo? Eso es lo que hay que explicar de Jürgen Habermas, que es un filósofo alemán, vivo aún, y pues de los más influyentes hoy en día, ¿no? Entonces, eso de la doctrina de los intereses generalizables es una manera de comprender ese planteamiento de Vicens y de Díaz, ¿no? Acerca de lo que es el derecho. Pues Díaz dice que el derecho, pues históricamente, en las sociedades, en cierto sentido, ciertas visiones éticas, ¿no? Acerca de lo conveniente, de lo justo, pues
son las que terminan por expresarse, ¿no? En el sistema jurídico. Pero González dicen que pues porque sean las que se expresan en el derecho no quieren decir que sean las más buenas o las más justas, ¿no? Que el sistema jurídico sea de cierta manera es, digamos, en cierto sentido producto de la fuerza, ¿no? Del poder, del dominio que tienen unos sobre otros, ¿vale? Entonces, una forma como de tratar de entender eso es esta de la doctrina de los intereses generalizables, ¿no? Que es una explicación acerca eh, de cómo comprender cuáles son los intereses que en una sociedad deben valer para la mayoría o para todos, es decir, que deben ser generalizables, ¿no? Entonces, el ¿qué? La explicación que propone Habermas se desarrolla, pues, básicamente en un texto que se llama Teoría de la Acción Comunicativa, tomo 1 y tomo 2, una cosa gigantesca, pero pues, digamos, son un desarrollo, digamos, de su teoría de la racionalidad que se conoce o digamos acá en el mundo académico, pues es una teoría, digamos, como que hace parte de, no sé, de la cultura general que deben tener los filósofos y los juristas, ¿no? Que es la ética discursiva, ¿no? Entonces, digamos que en el contexto de la ética, discursiva, eh, los intereses en una sociedad, en las sociedades democráticas conviven, digamos, eh, intereses particulares, ¿no? Hay grupos como grupos de interés que después se pueden dividir por su posición económica o por su posición ideológica, ¿no? Eh, ¿Cómo, digamos, cómo se expresan o se manifiestan en el sistema jurídico unos y otros intereses, ¿no? Habermas plantea que, digamos, una forma de entender eso podría ser mediante lo siguiente, ¿no? Y vamos a leer como esto acá. Entonces, digamos que es un hecho, algo fáctico, que hay un enfrentamiento de los intereses particulares en el seno de la sociedad. ¿Listo? Pero entonces dice, mas no renuncia a preguntarse cómo sería posible que sus miembros lograsen concordar en la bueno, aquí dice elección, ¿no? De un interés, pero debe ser, está bueno el error debe ser elección, se equivocó el libro. Elección de un interés común a todos ellos. ¿Listo? Entonces, ¿cómo definir lo que es común a todos? Habermas propone, digamos, una solución que es procedimental. Es decir, procedimental. Lo que es común no es como tal un contenido específico de los intereses de un grupo. Lo que puede lograr hacer común es el procedimiento para definir cuáles son los intereses que se elevan pues a ese estatus de ser común a todos. ¿Listo? Un procedimiento de decisión. Un procedimiento que es, digamos, Habermas lo plantea como pues un procedimiento de discusión para seleccionar esos, ¿esos qué? Esos intereses, ¿no? Entonces él plantea Habermas llama a los intereses generalizables necesidades comunicativamente compartidas. Independientemente, algo así como que independientemente del interés que tú defiendas, según tu estatus económicos, tu cultura, no sé, tu ideología, eh, tú, tú, tú te sentirías o tu comunidad sentiría que eso se respetan, pues si participan como en igualdad de condiciones para ser considerados por la mayoría,
pues en una discusión. Y entonces, esas reglas de la discusión, ¿sí? O ese procedimiento de discusión, esto lo llama Habermas, esa ética comunicativa, ¿sí? Digamos, conduce a que se produzca entre los participantes un consenso alcanzado argumentativamente. Entonces, de lo que se trata, digamos, la doctrina de los intereses generalizables para Habermas es de la identificación de un procedimiento, ¿sí? De una ética comunicativa, y cuando decimos ética comunicativa, decimos de unas reglas de la comunicación, de la discusión, compartidas por los participantes y que permitan, digamos, ese consenso, ¿no? Y ese consenso no puede ser basado, digamos, en quien tiene, digamos, el uso de la fuerza militar, el uso del poder económico, sino que cuando decimos que es alcanzado argumentativamente, es que es un procedimiento que se basa en el intercambio de razones, ¿sí? En el intercambio de argumentos, ¿ok? Entonces, ese procedimiento pues consiste básicamente en que exista como una simetría, una equidad, una igualdad en las oportunidades de elegir y realizar actos de habla, ¿sí? Y digamos, en teoría, bueno, en teoría, pero no en este país, tal vez en el otro, pues esto de la democracia representativa, en donde hay unos partidos, en donde hay como un congreso, un senado, un parlamento, donde se supone que los que pues representan a los diferentes grupos debaten, dan argumentos, hacen como estudios científicos para estudiar posiciones y luego votan, sí, todos los que participan. Uno pensaría que pues sería como eso, ¿no? Pero pues eso es un ideal que pues desafortunadamente en el mundo la gente no toma decisiones con base en razones, ¿no? Últimamente eh, responden a intereses, ¿no? A intereses, no, pero digamos eso se sale el tema de Habermas. Entonces, eh, en resumen, la doctrina de los intereses generalizables según Habermas, pues sencillamente lo que plantea es que no podemos previamente a una discusión éticamente orientada con unas reglas de juego que garanticen simétricamente como la participación de los interesados. Eh, o sea, eso es lo que es generalizable. No el punto de vista que defiende cada uno, sino la construcción de un procedimiento para disputar cuál de esos puntos de vista, para argumentar cuál de esos puntos de vista, pues puede ser contemplado como eh, eh, de interés común para todos. ¿Listo? Ese sería el resumen. Vamos con, ahora vamos con la pregunta 4. ¿En qué consiste el imperativo de la disidencia? ¿Vale? Entonces, digamos acá en la página 302, pues lo hice puntualmente. Esto es lo que en definitiva fundamenta dicho imperativo. Es el derecho a decir no, que merece ser llamado el imperativo eh, de la disidencia, ¿no? Pero entonces, sí, eso es el derecho a decir no, pero pues, ¿qué es lo que lo fundamenta, no? Y digamos, es básicamente eh, el imperativo, el imperativo, ¿qué? Uno de los presupuestos, ¿sí? Que sustentan el imperativo categórico de Kant, ¿vale? Entonces, para, digamos, entenderlo,
pues nos vamos a volver un poquito acá. Con Kant, listo. Acá dice, el hombre existe como un fin en sí mismo y no tan solo como medio, listo. Digamos que ese es un principio que de la ética kantiana, creo que lo expliqué en el anterior taller, que fundamenta el concepto de dignidad humana. Digamos, ser digno significa precisamente eso, ser considerado como un fin, como un fin y no como medio para otra cosa. En ese sentido, eso sirve para evaluar, ¿sí? Eso sirve como criterio de evaluación y decisión con respecto a las prácticas, ¿no?, que se realizan en las comunidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el contexto de la esclavitud, en el contexto de la esclavitud, ¿sí? Pues se tratan con personas, se utilizan personas al servicio de otras y en contra de la voluntad de otras, pues de las que son sometidas como esclavos. En ese sentido, esa persona que es un esclavo se utiliza como un medio, ¿sí? Como un medio para, en este caso, generar, ¿sí?, algún tipo de beneficio al amo. ¿Listo? En ese orden de ideas, usted que está frente a esa situación de esclavitud, entonces usted se plantea como el rechazo, ¿no? O sea, usted dice no a la esclavitud en virtud de que no está cumpliendo con esa consideración ética de valorar al ser humano como un fin en sí mismo. ¿Listo? Entonces, en ese sentido, esta fórmula de Kant nos sirve para rechazar ciertas prácticas. ¿Listo? Acá hay un término importante que es imperativo, ¿no? ¿Qué es un imperativo? ¿Qué significa que algo es un imperativo? Entonces, imperativo pues es un mandato, ¿no? ¿Sí? Imperar es mandar. Entonces, un imperativo es un mandato, pero en este contexto es un mandato de la razón. ¿Sí? Entonces, eso que les planteé ahorita, digamos, se expresa en lo que se conoce como el imperativo categórico de la moral, de la reflexión pues de Kant sobre la ética, sobre la moral. El imperativo dice algo así como obra de tal forma que desees que la máxima, entonces aquí máxima es una norma, una motivación para la acción, que la máxima que motiva tu acción se convierta en ley universal. Ley universal. Entonces ese es el imperativo categórico, ¿no? Ese es como un criterio, ¿sí?, una idea que orienta la acción en la medida que te permite que tú hagas mediante tu razón, mediante tu reflexión, una evaluación de la acción. Pero ese imperativo categórico no es algo como que, bueno, yo voy a robar y yo quisiera que todo el mundo robara, entonces se cumple el imperativo categórico porque eso que me motiva, o sea, esa máxima, yo deseo que se vuelva ley universal. Es que ese deseo no es, digamos, una cuestión pasional, sino tiene que estar mediado por la reflexión, por la razón, ¿no? Y un elemento es precisamente que, que se respete, digamos, esta consideración de tratar al hombre siempre como fin en sí mismo, ¿no? En el caso de robar no sé, o de decir mentiras, no se trata
la persona, no se respeta la dignidad humana, no se trata al hombre y a la mujer como fines en sí mismos, porque pues se les ve como medio para otra cosa, ¿no? En el caso del robo, pues se le ve al fruto de su trabajo, a su propiedad, así como algo que beneficia el interés egoísta del ladrón, ¿no? Otro elemento para entender el imperativo de la disidencia, pues es la teoría de Lawrence-Kohlberg, la teoría del desarrollo moral, la teoría del desarrollo moral de Lawrence-Kohlberg, ¿vale? Entonces, Kohlberg plantea que hay como estadios de desarrollo moral, ¿no? Aquí pues hablan de estos. El preconvencional, que trata como de explicar que las personas obran o se comportan de determinada manera en virtud del temor, ¿no? Del miedo al castigo y del deseo del premio, ¿sí? Como un niño, ¿sí? Un niño, pues, digamos, los niños pequeños, los niños menores tienen así se explica porque ellos se comportan de determinado modo. Luego sigue otro estadio que es el convencional, y pues digamos que ahí la conducta y el comportamiento eh, se llevan o se desarrollan por el respeto a la norma, ¿no? Pero esa norma se respeta porque pues se reconoce como una convención social. Listo, como son esas normas las que hay, pues las respetamos pues porque son esas, pero se respetan acríticamente sin ningún tipo de reflexión o consideración acerca de la conveniencia o la justicia de esa norma. En cambio, en la postconvencional, el, la persona pues respeta las normas establecidas, pero tiene la capacidad de someterlas a crítica, incluso de ir en contra de ellas, porque esa persona evalúa esa norma y considera que no es justa. Es decir, dice no a lo establecido. Como por ejemplo, eh, no sé, la política o una política económica que, bueno, lo que ustedes por ahí algunos pusieron como ejemplo, ¿no? Es una política económica que promueva el deterioro del medio ambiente, ¿no? Entonces, como que el gobierno actual apruebe el uso de técnicas para la extracción de minerales como el fracking, que van en contra o deterioran el medio ambiente, ¿no? Entonces, eh, podemos disentir, podemos decir no, porque ese tipo de prácticas son irresponsables en la medida que no consideran el derecho que tienen las generaciones futuras, por ejemplo, eh, al agua, ¿sí? Digamos eso. Entonces, ese tipo de prácticas deterioran el medio ambiente, lo que vulnera el derecho de las generaciones futuras al agua, ¿sí? Eh, si bien esta después puede establecerse como una ley jurídicamente llevada a cabo y producida respetando los procedimientos establecidos en el sistema jurídico, no por eso la aceptamos, porque nuestra conciencia ética nos permite identificar la injusticia, es decir, nos permite llegar a la conclusión de que lo legal no es necesariamente, necesariamente justo, podríamos decir, o bueno, ¿listo? Entonces, en eso consiste, digamos, sí, el imperativo de la disidencia, que es el derecho a decir no, ¿no? Y pues eso es una forma en la que pues las personas
realizamos nuestra libertad. Bueno, terminamos con, expliqué la pregunta, ¿qué? 5. Explica el planteamiento de Henry David Thoreau. ¿Listo? Bueno, digamos acá, sí, por decirlo de alguna manera, Thoreau es el padre, uno de los padres del anarquismo. Sí, digamos, es una posición, una concepción política, ¿no? Por su célebre texto que se titula Desobediencia Civil, ¿sí? Y entonces, digamos, yo podría decir que como una idea central de ese texto es la siguiente, ¿no? Que es que la única obligación que tenemos, que asumir es la de hacer en todo momento lo que creas que es justo, ¿sí? Y como eso es así, entonces cada individuo debe ser primero hombre y después súbdito, es decir, la medida, lo que determina si obedezco o no la ley, es precisamente mi concepción o una concepción acerca de lo justo. De eso se sigue que para Thoreau, eh, que digamos lo legal, o como planteábamos ahorita, no es necesariamente algo justo. Lo que está, digamos, expresado en los sistemas jurídicos, no por ello subordina de manera incondicionada o incondicional la libertad del individuo o la voluntad del individuo, ¿no? Y digamos que esa es como una forma del imperativo de la disidencia, ¿no? Digamos esto de la desobediencia civil, la desobediencia el, a lo que está planteado como legal en una, en una, pues en una sociedad, ¿sí? Acá digamos esta idea, ¿no? Cualquier hombre que esté más en lo justo que sus vecinos constituye ya una mayoría de uno. Eh, Ahorita les decía, cuando explicábamos lo de Habermas, eh, que digamos cuando digamos que ustedes, no sé, está en un consejo de Bogotá, ¿sí? Y digamos eso está integrado por una serie de individuos, ¿no? Digamos que usted pertenece a un partido y su partido solo logró un escaño, entonces es una minoría. Pues que hay otras representaciones de otros partidos, pues con más número de integrantes, ¿sí? Pero frente a un problema, usted es, digamos, el que ofrece las mejores razones, los mejores argumentos, porque usted pues ha indagado, ha investigado, ¿sí? En el ideal de Thoreau, si usted posee, y de Habermas, bueno, aunque no quiero decir que Habermas no es anarquista en ningún sentido, ¿sí? Digamos acá por ver el beneficio de la explicación, según Thoreau, pues eh, usted sería la mayoría, porque usted tiene la razón, pero cuando llega la votación, pues obviamente no importan las razones, ¿sí? Sino lo que importa son los intereses, digamos, en la práctica, ¿sí? Nosotros acá estamos frente a un texto filosófico sobre ética y derecho, pues estos textos son normativos, ¿no? En cierto sentido se arriesgan a plantear el deber ser, pero la vida concreta es otra cosa y pues la gente desafortunadamente
obra conforme a intereses, ¿no? Pero el ideal de la desobediencia civil de Thoreau, pues plantea precisamente eh, eh, eso, ¿no? Y es también algo relacionado con lo que decíamos ahorita, ¿no? El derecho del individuo a imponer su ley a la mayoría eh, no es algo como que plantea duro, porque digamos eso tiene un riesgo, ¿no? No sé, en los gobiernos tiránicos o los gobiernos personalistas que se hacen en la imagen de una persona, pues esa visión de lo justo o acerca de la sociedad bien ordenada de una persona, eh, no necesariamente porque esa persona lo piensa, pues es la mejor versión o la mejor respuesta posible acerca de cómo se debe organizar la sociedad justa, ¿no? Digamos que eso también tiene como ese riesgo, ¿sí? Eh, Mi concepción de lo justo, o sea, la concepción que tengo yo de lo justo, es lo que define si yo estoy obligado o no a defender, a obedecer la ley, pues, y qué es lo que usted defiende como justo, ¿sí? Entonces, digamos, no es solo que la persona, pues, eh, eh, sea radical y dogmática con respecto a su idea de lo justo, ¿no? Sino que, digamos, allí otro de los principios de la ética discursiva es que toda posición que busque participar como en ese debate y volverse como parte del interés común, volverse una concepción comúnmente compartida y universalizable, según Habermas, tiene que poder ser sometida a crítica. Es decir, yo planteo que lo justo es esto y si usted, digamos, exige razones que lo sustenten, yo tengo que estar en la capacidad de dárselas, ¿sí? No es simplemente porque yo lo crea, que ya debe ser así. Mientras usted no lo fundamente y responda a cualquier pregunta que se le plantee, pues es su opinión, ¿sí? No está, digamos, no es una posición mediada por principios o por convicciones sustentadas racionalmente, ¿vale? Entonces, eh, por eso, digamos, Thoreau critica, digamos, en cierto sentido a la democracia, ¿no? Porque es una especie de juego, porque es que los políticos juegan y a veces pues ¿qué? Manipulan las reglas del juego, ¿no? Entonces usted ve este tema de que algún presidente en algún país remoto, no acá, ¿no? Está relacionado con el tema de comprar votos, eso es contaminar el procedimiento establecido. Y por eso, digamos, Duro pues desconfía de eso y plantea que es un juego, no un juego, pero que se juega, que es lo que está en juego, ¿no? Están en juego las concesiones de lo justo y lo injusto que terminan imponiéndose, ¿no? Y él plantea también el tema de las cuestiones morales, es porque desde la ley, en cierto sentido, se orienta a eso, ¿sí? Desde la ley se puede modelar, ¿sí? Eh, las concepciones, se puede modelar, ¿sí? Las concepciones mismas de bien y de mal en una sociedad. Digamos que este país, usted ha notado que es como ejemplo de eso, ¿no? Hace 2 meses eh, se demonizaba, digamos, al sector de la salud, porque pues protestaba por que pues el presupuesto asignado y la corrupción existente pues en ese sistema lo estaba haciendo vulnerable, ¿no? Y hoy usted pues dice que son héroes sin capas, me parece chistoso eso. Por, porque hasta con las uñas les toca.
les toca tratar de sacar adelante pues el servicio que ellos prestan, ¿no? Eh, en fin, o sea, en ese sentido, mire cómo lo político que a veces se expresa en lo jurídico transforman nuestras concepciones acerca del bien y el mal. Entonces, lo que nos plantea Turo es, nos resignaremos a obedecerlas, esas leyes que nos parecen injustas, intentaremos modificarlas y las obedeceremos hasta que lo consigamos o las incumpliremos inmediatamente, ¿no? Y pues, eh, digamos, en la tradición de los clásicos de la política, pues, digamos, allí, digamos, se encuentran sustento moral, pues, derechos, pues, que en las democracias son, digamos, eh, digamos, fundamentales, ¿no? Como el derecho a la protesta, el derecho a la huelga, el derecho a la objeción de conciencia. Y en general, pues digamos que ese es el planteamiento de Turo, ¿sí? Y todo esto también se funda, pues, en un principio, ¿no? El principio da la libertad. Somos primero hombres que súbditos. Muchas gracias. Ah, no, espere. La última pregunta, pues, no es reflexiva y pues digamos, no, ahí yo no puedo entrar a dar mi posición, pues yo la tengo, pero no, ustedes deben desarrollar la suya, ¿vale?